Buenos días, estos son 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y te doy la bienvenida a este episodio. Viajar en grupo. ¿Cuántas veces hemos tenido esa oportunidad? Algunos hemos viajado de una manera, otros de otra. ¿Cuál es como la variante? Ok, algunos tuvieron viajes, por ejemplo, de estudios en el que tenías que viajar con tus compañeros muy chiquitos. O sea, yo me acuerdo que había escuelas que tenían viajes de estudios de primaria, o sea, en sexto, niños de 12 años, y realmente eran viajes de 3, 4, 5 días. En mi escuela no me pasó así. Nuestros viajes de estudio eran de ida y vuelta, una ida a Monterrey y regresabas en todas las escuelas que estuve. Yo creo que mi primer viaje o bueno, no viaje, fíjense, mi primera congregación con mi gente fueron los retiros espirituales. Igual, empezaron en la secundaria, prepa y después, bueno, los que yo hice externos, o sea, fuera del colegio que hacía con los grupos de la iglesia. Pero bueno, el viajar, porque eso también porque estás en los retiros, estás, pues confinado con todos ellos, que ya en otro día hablaremos de eso. Pero bueno, el viajar. Yo creo que nuestra primera experiencia, o para la mayoría, ha sido pues con la familia, ¿no? Entonces hay reglas. En mi caso siempre eran en coche. Entonces, pues reglas de limpieza, reglas de ruido, reglas de conversaciones, etcétera. Dependía de la edad. O sea, la verdad que yo no sé cómo le hacían mis papás con dos niñas en el auto, pero, y eso que no nada más éramos dos, yo sé que hay unos que viajaban con tres o con cuatro. Y nosotros hacíamos viajes muy largos, o sea, de 12, 13, 14 horas de carretera. Eh, y era muy divertido y la verdad que es algo que valoro mucho en mi vida. Pero mi familia siempre fue muy de reglas. Entonces, todo estaba como muy establecido y pues creo que se cumplían bastante bien esas reglas. La primera vez que viajé con desconocidos fue como a los meses que murió mi papá. Mi mamá no quería que resintiéramos tanto ese cambio y que dejáramos de viajar, pero pues no se sintió como con la confianza de viajar sola. Así que contrató un tour y viajamos en autobús por primera vez con gente. Bueno, por primera vez en autobús para empezar y por primera vez con gente. Entonces, iban pues diferentes familias, diferentes edades y aunque dicen que pues X, ¿no? Vas por separado, hay muchas experiencias que se viven juntos. Eso fue hace 29 años, 28 más o menos, 28, 29 años. Y hace 6 meses aproximadamente estaba en un festival eh, en General Cepeda y me pongo a platicar con un chico que tenía ahí un stand y me dice, yo te conozco, y le digo, yo también. Y empezamos a platicar, no, pues ¿dónde estuviste en la escuela? No, pues ¿cuántos años tienes? No, pues bla, bla, bla. Y me dice, ¿tú no fuiste a un viaje a Acapulco en el 95? Y yo, sí. Ah, pues él había viajado conmigo ahí. Y como él, en 29 años, me he topado con otros miembros de esos viajes. Y la verdad, de ese viaje es, porque hicimos solamente un viaje, no tuvimos una gran experiencia porque, como les digo, no fue un mal viaje, pero estaba fuera de lo que estábamos acostumbradas. Entonces, mi mamá es una persona que le gustan las reglas, la disciplina, por no decir el control, un poquito. Bueno, pero las tres somos exactamente iguales. Entonces, para ella fue un shock. Horarios, movimientos, paradas, subidas, bajadas, etcétera. Y entonces dijo, ok, bueno, ya lo hicimos, qué padre, este año no nos quedamos sin viajar, pero
no más. Y a partir de ahí ella decidió agarrar carretera y hacerlo nosotras por nuestra cuenta, como siempre estuvimos acostumbradas. Pero bueno, a lo que voy es que son estas experiencias que tenemos que vivir. Uno de mis mejores amigos, ya más de 25 años, mi amigo, él siempre ha dicho que el viajar fortalece las amistades. Y hay otras personas que dicen que las truenan. En mi caso hice un viaje de 6,000 kilómetros por carretera con una amiga hace casi 10 años. Y fue toda una experiencia. O sea, con todo y que éramos súper amigas, que respetamos muchísimo las reglas, que tratamos de, pues, de que fuera lo mejor, nos ganó el cansancio. O sea, eran días prácticamente sin dormir, era mucho caminar, más todo lo que hacíamos de carretera, porque nosotras íbamos manejando. Entonces, sí fue muy, muy, muy pesado. Y sí, para el día 14, 15, ya no nos queríamos ver. O sea, era... y ni cómo deshacerte de ella, porque tienes que ir en el mismo coche por horas y horas y horas y horas. Y entonces es manejar la frustración, el cansancio, el enojo. En este caso, sí, es una persona de muchísima confianza para mí, pero no es lo mismo que pelearme con mi hermana, no es lo mismo que molestarme con mi mamá o quedarme callada con mi mamá, ¿sí? O con mi pareja. Entonces, ¿cómo fue, por ejemplo, tu primer viaje con tu pareja? ¿Sí? Eh, por ejemplo, para mí era muy choqueante mis reglas con sus reglas. Yo pensé que mi familia era pues medio militar en la cuestión de viajes y resulta que mi ex, pues no, él tenía más reglas todavía para viajes de carretera, ¿sí? Y habíamos tenido historias similares familiares porque también eran, o sea, 4 miembros de su familia, 4 miembros en la mía. Pero en el caso, por ejemplo, de él, eran 2 hombres, nosotras 2 mujeres, y ellos tenían más reglas. O sea, sus viajes de carretera sí eran mucho más estrictos. Entonces, pues él quería hacer lo mismo. Y para mí era complicado porque además yo siempre he sido como más independiente. Yo he viajado mucho en carretera sola. Entonces tengo como mis propias reglas. ¿Qué son las reglas en carretera? ¿Cuántas paradas haces? El volumen de la música, el tipo de música, si se come o no se come en el coche, etcétera. La velocidad. Esas son las reglas en carretera y a veces no las tomamos en cuenta y decimos, sí, vámonos todos. Entonces, me acuerdo mucho un viaje que hicimos relámpago a estas pozas en Cuatro Ciénegas, hace muchos años, 16, 17 años, un grupo de amigos. Yo vivía en Monclova, no, fue hace 20 años, yo vivía en Monclova y pasaron por mí, ¿no? Entonces yo no sabía pues el plan y pues me sumé al grupo, ¿no? Pasaron por mí a Monclova y nos fuimos a Cuatro Ciénegas. Todavía permitían la entrada a las pozas, entonces había un tramo desértico que había que pasar por el coche. Tenías que subir las ventanas sí o sí, porque pues entraba todo el polvo del desierto, ¿no? Entonces era así como en películas, se levantaba todo el polvo, no veías nada enfrente porque además eran muchos coches por la temporada alta. Hay muchos coches, entonces era como en las películas de no ves nada, así pura arena al frente. A mí me tocó manejar ese tramo y las chavas que iban en mi coche, que no tenía, bueno, en el coche en el que yo iba, que no tenía aire acondicionado, iban fumando. No podíamos abrir las ventanas por la arena. Y yo decía, ¿es en serio? O sea, ¿cómo se te ocurre? Bueno, hay personas que no son empáticas. Y entonces, bueno, ahí la ley antitabaco todavía no era como, pues sí, ni existía, yo creo. Pero dices, ¿cómo voy a fumar íbamos en un bochito, en un coche tan pequeño? Además estábamos a 40 grados en Cuatro Ciénegas, teníamos que subir las ventanas y todavía prendes.
un cigarro. Cuando habemos 4 personas dentro del coche. Y estoy hablando solamente de los traslados y vean todo lo que ya llevo de tiempo, ¿sí? Y yo sé que se están acordando y moviendo y pensando. No hablemos de la estancia. ¿Con quién compartes habitación? ¿Cuánto se tarda en el baño? ¿Cuánto ruido hacen? ¿Sí? ¿Cuáles son sus hábitos para dormir? ¿Cuáles son sus hábitos para prender la tele, para poner música, para salir y entrar? Si siempre quieren que estés con estas personas. Yo en lo personal, por eso viajo sola, porque soy muy independiente, pero creo que soy una persona bastante flexible y me adapto cuando me ha tocado eh, viajar con otras personas, ¿sí? Cuando me toca acompañarlas, pero cuando yo organizo el viaje, no se los recomiendo, si los invito a aguas, ¿eh? Mis amigas lo saben muy bien, yo sí soy un peligro con los horarios, o sea, llevo ya toda una agenda que es algo que he querido como que cambiar para relajarme tantito, pero soy demasiado exigente con los viajes, quiero siempre como aprovechar todo y, y soy muy práctica, pero me ha tocado viajar con personas o con amigas que no son tan prácticas. Y entonces ellas se pasan 2 horas en el baño, se secan el cabello, se maquillan. ¡Qué padre! Es su vida, es su viaje, son sus fotos. Cosas que hace años yo no podía entender. O sea, yo, no. O sea, no voy a perder tiempo en eso. Yo, Patricia, ¿sí? Y ahora me arrepiento porque volteo a ver fotos y yo, ay, mira, ella se le ve bien bonita y yo salía toda fatal, ¿sí? Porque le ponía su esfuerzo. Pero para mí valían más cosas. No vivía en la época del Instagram y la verdad que, pues no, mi enfoque estaba en otras cosas. Pero también eso tenemos que entender que cuando viajamos, cada quien tiene un interés diferente. Alguien quiere ir a comprar cosas, otras personas quieren conocer cosas, otras personas quieren comer en los lugares. Entonces, el encontrar el punto de equilibrio es complicado, pero lo más importante es disfrutar desde el camino y el proceso. Ok, viene alguien que ya hizo algo que me molestó mucho y bueno, ya me echó a perder el viaje. No, nadie te echa a perder el viaje. Tú decides tirar la toalla y echar a perder tu viaje. Sí. Tú decides si vas a empezar o no a poner límites. Tú decides, porque luego me dicen, no, pues es que yo soy más relajada. ¿Cómo le voy a decir? Ay, no, no. A mí no me gusta confrontar. Bueno, por no confrontar a lo mejor vas a perder una gran oportunidad. Yo he tenido muy malas experiencias en viajes con personas, pero la verdad creo que ninguna, por ejemplo, ha roto una amistad. Sí, definitivamente conozco personas con las que digo, no vuelvo a viajar. No, o sea, puedo ir a una fiesta, puedo platicar, puedo hablar por teléfono, o sea, puedo llevar una amistad normal, pero viajar, no. Sí tengo varias personas vetadas en mi vida con las que digo, no, definitivamente no. O también depende, con esta persona no viajo en carretera. Si nos subimos a un avioncito y tenemos habitaciones separadas, con mucho gusto. Pero no puedo convivir tanto con esta persona. Sí. He hecho viajes de grupos donde digo, ok, sí voy, aunque vayan personas que tengo vetadas en mi lista, porque no me va a tocar en su habitación o porque vamos a vernos en el lugar. O sea, cada quien va a tomar un vuelo y nos quedamos de ver allá. Ah, perfecto, no pasa nada. Sí, pero lo tengo muy claro. Para mí viajar es uno de mis máximos placeres. Y desde hace años yo decidí que nadie me arruina ese placer. Sí, para mí sí es importante. A lo mejor a ti no te gusta, pero bien importante, no se lo arruines a alguien más. Pues que yo ni quería venir. Pues sí, pero ya estás allá. No se lo arruines ni a tus hijos, ni a tu marido, ni a tu familia, ni a tus hermanos. Trata de
convivir de la mejor manera. Este es un tema que nos va a dar, cantidad de tela, ¿sí? Pero por el momento veamos eso. ¿Tú con quién viajas? ¿Tú qué debes de cambiar? ¿Tú qué crees que eres? ¿De los que vetan a las personas o de los que son vetados? Sí. Y sobre todo, porque has permitido que se te arruine el viaje. Estos fueron 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y nos escuchamos el día de mañana.